calor es importante, ya que este es un tipo de energía y esto se debe a la diferencia de temperatura, que en este caso vendría a ser el gradiente. La ley de enfriamiento de Newton establece que la tasa de pérdida de un cuerpo es proporcional a la diferencia de la temperatura del cuerpo y la del medio ambiente. Esta ley también es válida en el calentamiento, ya que si un objeto está más frío a sus alrededores, este será proporcional a la rapidez de su calentamiento. La ecuación de la ley de enfriamiento de Newton se plantea como la rapidez en la cual la temperatura varía con respecto al tiempo en el que se enfría el objeto. La razón de cambio de temperatura del agua con respecto al tiempo está definida como la diferencial de la temperatura sobre la diferencial del tiempo. La ecuación diferencial está expresada como la diferencial de la temperatura sobre la diferencial del tiempo es igual a menos K, que K es la constante de proporcionalidad. Todo esto multiplicado por la temperatura del objeto menos la temperatura del ambiente. Al integrar la ecuación anterior y despejar términos, nos queda como la temperatura es igual a la temperatura del ambiente más E elevado a menos K T más la C, que es la constante que se obtiene al integrar. Lo que se desea hallar con la experimentación de la ley de enfriamiento de Newton es comprobar si esta ley cumple con todos los líquidos, debido a que para cada uno de estos se debe tomar datos como va enfriando, y por ello se debe tomar datos de la medición cada cierto tiempo. Nosotros consideramos que era cada minuto, por lo que tuvimos 115 datos. Aproximadamente unas 2 horas para que el agua pueda llegar a la temperatura ambiente. Es decir, nuestras condiciones iniciales fueron la temperatura del ambiente y la temperatura del objeto, que en este caso vendría a ser el agua. Explicaremos sobre el experimento que nosotros hicimos para demostrar la ley del enfriamiento de Newton. Básicamente lo que nosotros quisimos demostrar es el enfriamiento del agua, simplemente agua pura. Entonces, para poder realizar este experimento, lo que necesitamos fue un vaso precipitado, un termómetro, no un termómetro simple, sino un termómetro que llega a temperaturas de 100 grados, que sería un termómetro químico, el agua y un calentador tipo plancha, que fue el que utilizamos en el laboratorio de química. El procedimiento fue el siguiente: llenamos el vaso precipitado con 200 mililitros de agua para tener un valor exacto y para poder calcular de manera más precisa. Lo pusimos sobre la plancha hasta que llega a la temperatura de 100 grados centígrados, donde es su punto de ebullición. Después de esto, retiramos el recipiente o el vaso precipitado y lo pusimos sobre una mesa para poder así tomar las temperaturas. Cuando íbamos realizando el experimento, en los primeros minutos nos dimos cuenta de que la temperatura disminuía exponencialmente. ¿Cómo podemos prevenir los errores que se podían haber cometido? Por ejemplo, al utilizar un vaso precipitado, este vaso es de vidrio templado. No sabemos cuál es cómo es el enfriamiento de un vidrio, además de que en el ambiente en el que estábamos no tenía un medidor del ambiente, o sea, del cuarto, y utilizamos simplemente el termómetro, por lo cual este termómetro nos botó 24 grados centígrados. Pero eso acá debe tener un error, debido a que en el ambiente también habían personas, habían otros equipos que generaban calor y la temperatura del ambiente afuera era 20 grados
Vamos a ver acá los resultados. En los resultados podemos apreciar que la constante de proporcionalidad es la que toma el porcentaje de error que se halla a partir del ambiente el vaso precipitado de vino templado, etc. Para empezar, tomamos la temperatura inicial, que sería 100 grados centígrados, que es la temperatura de ebullición, y estuvimos midiendo cada minuto hasta que aproximadamente toma el valor de la temperatura del ambiente, que en ese momento era 24 grados centígrados. Vamos a tener acerca del experimento es que como empezamos a tomar datos a partir de las 10 de la mañana y terminamos aproximadamente a las 12, hubo un cierto cambio en la disminución de temperatura debido a la elevación del sol, ya que a las 12 está en su punto máximo y por lo tanto el calor está en su punto máximo también. El hecho de que el ambiente no estaba bien medido, tuvimos problemas en la medición por el termómetro que usamos. A continuación explicaré el código. Este vendría a ser el código completo, pero lo voy a explicar parte por parte para que lo entiendan mejor. En primer lugar tenemos el CLC, que vendría a ser, es un código para poder borrar toda la pantalla del Scilab, para poder observar solamente los resultados que queramos. Luego tenemos el def para definir una función. En este caso ponemos la constante de enfriamiento, la temperatura de ambiente como datos. Luego tenemos el Y0, que vendría a ser la temperatura inicial. Tenemos el H, que vendría a ser el intervalo entre tiempos. El T, que vendría a ser desde dónde hasta dónde queremos que nos dé resultados. Por ejemplo, el T1 vendría a ser 0 y el Tn vendría a ser el enésimo valor que queremos obtener. El N vendría a ser el tamaño del vector T y el Z vendría a ser el vector del primer valor. O sea, el primer valor vendría a ser 0 y Y0, que vendría a ser 0 y 100. Luego tenemos el for para poder hacer el ciclo repetitivo, para poder obtener desde 0 hasta los datos que hemos puesto hasta el enésimo lugar. Tenemos el K1. Cabe resaltar que vamos a usar el método de Hume. Hallamos el K1, que vendría a ser darle los valores de TK1 y Y0. En este caso, como en primer lugar sería en T0 vendría a ser 1 y Y0 vendría a ser 100. Luego hallamos el K2, pero en primer lugar tenemos que hallar el nuevo T y el nuevo Y0, que vendría a ser TK más H y luego tendría que ser Y0 más K1 por H. Luego esos valores obtenidos los reemplazamos en la fórmula para hallar el Y1, y el Y1 se volvería a hacer la temperatura inicial para poder agarrarlo como ciclo repetitivo. Luego creamos la Z para que vaya guardando los datos para al final mostrarlos con el DIPS. Ahora explicaremos la relación entre las gráficas que se dio mediante el código hecho en Scilab y la ecuación que nos botó entre los datos que nosotros obtuvimos al realizar el experimento. Como vemos acá, en el código representa un caso ideal y en el cual no presenta errores, porque es un código, es básicamente para cualquier tipo de líquidos. En cambio, de manera experimental va a estar un poco diferente a lo que va a salir en el código, porque en el caso experimental no estamos tomando en cuenta muchos factores como es la humedad, el clima, la temperatura del recipiente y muchas cosas más. De manera experimental, cuando graficamos nuestra ecuación, nos da una ecuación logarítmica o exponencial. En nuestro código, cuando le damos un h de 1, que sería el tiempo que nosotros hemos tomado, nos da una ecuación exponencial, pero con una pendiente muy pronunciada, y al final se convierte en una línea donde los datos son casi iguales. En cambio, si le damos un h
de 4,5, ya que hemos ido variando desde 1 hasta 4,5, nos da una gráfica más aproximada a la que realizamos de manera experimental. Entonces, con esto concluimos que nuestro código o la ecuación de Newton no es tan perfecta o no es tan precisa, o tal vez nosotros no tomamos las precauciones o las medidas necesarias para que esto salga bien. La ecuación explicada en el punto anterior es ideal teóricamente, pero en la práctica, al momento de realizar la prueba de ebullición del agua, encontramos pequeños detalles. En un primer instante nos dimos cuenta que el material del recipiente dependía del tiempo en que la temperatura disminuía. Como en este caso el material fue un vaso de precipitado que era de vidrio templado. En un segundo instante nos dimos cuenta que el espacio en el que se encontraba el agua también influía en el tiempo de enfriamiento. Como se puede ver acá, tenemos dos objetos, un plato y una taza. Si ponemos la misma cantidad de agua en los dos, nos vamos a dar cuenta que en el plato se enfría mucho más rápido que en la taza, puesto que el agua en la taza se encuentra más concentrada. Y por último, al medir la temperatura del ambiente, nos dimos cuenta que en internet el distrito de Barranco salía con una temperatura de 20 grados centígrados, mientras que en el termómetro que teníamos a la mano nos marcaba una temperatura de 24,4 grados centígrados en ese mismo ambiente, en el cuarto donde nosotros realizamos el experimento. Y esto se vio reflejado al momento de realizar la primera prueba con el agua, en el que al llegar a los 100 grados, el agua disminuía exponencialmente. En menos de 3 minutos llegó a bajar hasta más de 10 grados centígrados. Se logró apreciar la relación que existe entre la temperatura del cuerpo y el tiempo. La temperatura del agua disminuye a medida que pasa el tiempo hasta un momento que logra un equilibrio térmico con el medio ambiente. El método Runge-Kutta es mejor que el método de Euler, pero aún así es posible aumentar la precisión achicando los pasos entre los puntos. La ecuación no es tan precisa y se considera una aproximación válida para pequeñas diferencias.